Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les saluda Carlos Gutiérrez en este 2 de octubre desde la redacción de FH Almería Radio, en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan, como cada día, el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho. Un saludo. Hola, muy buenas. Hace un par de días felicitábamos a la Guardia Civil por capturar a un grupo criminal dedicado al robo de productos agrícolas con un botín con un valor superior a 350.000 euros. Y, desgraciadamente, hoy vamos a centrar el programa en un hecho que bien podría ser el guión de una historia de terror. Una vez más, un agricultor ha pillado infraganti a un ladrón en su finca de madrugada y tenemos sus palabras que escucharemos más adelante. Sin más, vamos con los precios. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 2 de octubre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 5,06 y un último de 2,18. La Perona Semi, un único corte, 3,96. La Perona Roja, un primer corte de 5,06 y un último de 4,36. La Rastra, un único corte, 6,16. La Strique, un primer corte de 6,52 y un último de 3,84. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,79 y un último de 0,67. El español, un primer corte de 1,04 y un último de 0,70. El Almería, un primer corte de 0,75 y un último de 0,68. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,92 y un último corte de 1,37. El gordo, un primer corte de 1,74 y un último de 1,16. El blanco, un primer corte de 2,40 y un último de 1,50. Vamos con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,52. La larga, un primer corte de 1,02 y un último de 0,78. Vamos ahora con el tomate, empezando por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,16 y un último de 0,75. El Daniela, un primer corte de 1,23 y un último de 0,93. El pera, un primer corte de 1,37 y un último de 1,03. Terminamos con los pimientos, empezando por el padrón, que ha tenido un único corte de 1,98. El italiano verde, un primer corte de 1,64 y un último de 0,99. El italiano rojo, un primer corte de 2,27 y un último de 0,65. El lamullo verde, un primer corte de 1,89 y un último de 1,51. El lamullo rojo, un primer corte de 2,71 y un último de 2 euros. El California verde, un primer corte de 1,37 y un último de 1,11. El California rojo, un primer corte de 1,44 y un último de 1,13. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,52 y un último de 1,30. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 2 de octubre de 2024. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Vamos con el repaso de la actualidad informativa, como siempre, con fhalmería.com. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abona casi 1,9 millones de euros de ayuda extraordinaria a 510 nuevos agricultores de frutales y frutos de cáscara. Los destinatarios han sido agricultores afectados por la sequía y la guerra en Ucrania. Estos fondos, que se ingresarán en los próximos días, están destinados a compensar las dificultades económicas a las que se enfrentan estos productores. Las comunidades más
más beneficiadas incluyen Andalucía y Murcia, que recibirán más de la mitad del total. Con esta nueva resolución, el total de ayudas otorgadas asciende a casi 80 millones de euros, beneficiando a más de 69.000 agricultores en toda España. Aquellos titulares que no hayan recibido el pago debido a pendientes tributarias o con la Seguridad Social tienen un mes para subsanar las deficiencias y optar a la ayuda. Los detalles de los beneficiarios y la cuantía otorgada se encuentran en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria. La Junta amplía a 2 semanas el plazo para solicitar las ayudas de 100 millones de euros destinadas a modernizar la maquinaria y el equipamiento agrario. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha anunciado la ampliación del plazo. La mitad de estas ayudas se destinarán al sector olivarero y los incentivos cubrirán el 50% de la inversión subvencionable, con un 20% adicional para jóvenes agricultores. El consejero subrayó el compromiso del gobierno andaluz con el relevo generacional en el campo. Fernández Pacheco también informó sobre una nueva convocatoria de ayudas por 130 millones de euros para jóvenes agricultores, de los cuales 15 millones irán destinados exclusivamente a jóvenes agricultoras y otros 15 millones a explotaciones ganaderas. Estas ayudas buscan fomentar la instalación de jóvenes en el sector agrícola y apoyar un desarrollo sostenible en las zonas rurales de Andalucía, combatiendo así el despoblamiento rural. El consejero destacó el papel crucial de los jóvenes en la modernización del sector, enfrentando retos como el cambio climático y la falta de rentabilidad. Los beneficiarios de estas ayudas recibirán entre 30.000 y 80.000 euros con un primer pago del 25% al obtener la resolución para facilitar las inversiones en sus proyectos empresariales. Se reafirma la simbiosis entre la Universidad de Almería y el sector agrícola en el desarrollo del trabajo cualificado. Así lo destaca José López Ortega, director de Recursos Humanos de Coexpal y consejero del Consejo Social de la Universidad de Almería, en una entrevista en la que ha afirmado que la agricultura en Almería no solo representa el 40% del PIB provincial, sino que también tiene un gran impacto social, empleando a más de 100.000 personas. También ha subrayado que este sector ofrece trabajo a colectivos con dificultades para acceder al empleo, como mujeres, personas con baja formación y migrantes, con trabajadores de hasta 150 nacionalidades. Además, añade que la agricultura en Almería se basa en un sistema de economía social, con agricultores organizados en cooperativas, lo que promueve la redistribución de la riqueza. En la entrevista también se ha puesto en valor la participación de Coexpal en la simbiosis agricultura-universidad a través de su cátedra de horticultura centrada en la economía social y el cooperativismo. Y para terminar el repaso informativo, vamos con la predicción meteorológica y el riesgo de incendios. Según la Agencia Estatal de Meteorología, no se prevén lluvias en lo que quedan de semana, aunque sí vamos a tener cielos parcialmente nublados. Las máximas van a bajar un poco a partir del viernes, que vamos a tener una máxima de 25 y una mínima de 20, y las rachas de viento van a ser especialmente problemáticas en la noche del jueves, con rachas de hasta 35 km por hora. Mañana jueves día 3 vamos a tener alerta amarilla por vientos costeros. Vamos ahora con el riesgo de incendio que se espera para mañana, jueves 3 de septiembre, bajo o moderado en la parte sur de la provincia. Las zonas donde va a haber especial riesgo de incendio son el sur de los Filabres, entre Gergal y Abrucena, y sobre todo el Valle de la Almanzora, entre Huerca-Lovera, Albox y Zurgena. Así que muchísima precaución si tienen planteado hacer quemas agrícolas, pues recordar que en las zonas de riesgo alto o extremo está prohibido. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, pues como adelantábamos al inicio del programa, hoy vamos a centrar la mayor parte de los contenidos en relatar un hecho que ha ocurrido en la madrugada de ayer. Hace tan solo unas horas, un agricultor ha padecido un suceso bastante, yo diría que escalofriante, ¿no, José Antonio? Pues sí, la verdad que sí. Ha sido un suceso, ha sido un intento de asalto para robarle en su almacén agrícola, en su invernadero,
Y bueno, pues no solamente ha sido eso, sino que ha habido un intento de agresión y el agricultor pues no se ha llevado un machetazo de considerables dimensiones porque se había refugiado en su propio coche. Has conocido esta historia de primera mano, ¿no? El agricultor, apenas que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en su finca, que ha sido a través de un sistema de videovigilancia, y lo pudo ver desde su móvil a eso de las 12:30, ¿no? de la madrugada. Te llamó a ti también, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros pues llevamos todo el verano vigilando lo que está sucediendo en el campo, porque a mí personalmente me parece alarmante que los agricultores estén expuestos a todo este tipo de delincuentes, lo que se ha llamado las collas de robo, y que parece que casi que estamos obligados a convivir con ellas como algo más de lo que sucede en la agricultura almeriense, cosa a lo que yo pues evidentemente me niego, y voy a seguir denunciando todo lo que pueda y más para que las fuerzas del orden pongan de su parte todo lo que puedan, o se cambie la ley o se haga lo que sea para intentar evitar lo que está sucediendo. Efectivamente hay muchos agricultores que tienen mi teléfono y además tienen el teléfono de nuestras publicaciones y de la radio, y se pueden poner en contacto con nosotros. Y efectivamente anoche a la 1 de la mañana, cuando agricultor... De forma cronológica en el tiempo, sí. ¿Cómo suceden las cosas? Pues sí, lo primero, lo que quiero comentar es que yo recibo la llamada a la 1 de la madrugada, estaba en mi casa, y minutos antes este agricultor le había saltado en su teléfono una alerta de las cámaras de vigilancia que tenía en su finca. Y podía ver a través del teléfono cómo estaban llegando un coche Peugeot 405 azul, llegando a el almacén que en otras ocasiones ya se lo habían violentado y se lo habían robado. Pues evidentemente este hombre, aparte de llamarme a mí, llama a la Guardia Civil y llama a un hermano para dirigirse a la finca e intentar evitar el robo, evidentemente. Pues efectivamente se traslada a la finca y los presuntos ladrones habían diseñado una estrategia para devastar todos los almacenes de la zona. ¿En qué consistía la estrategia? Pues la entrada a las fincas se hace por un camino que no tiene salida. Para poder salir con vehículo tienes que salir por el mismo sitio que has entrado. Pues ahí situaron el coche, el Peugeot 405 azul, y dentro, en su interior, en la parte de atrás, una mujer de unos 20 años, escondida con un teléfono, que era la encargada de avisar si venía alguien por el camino, para que quedaran advertidos los que estaban robando. La mujer estaba escondida en la parte de atrás del coche. Del coche, sí, en el asiento de atrás. Estaba ella sola en la oscuridad de la noche. Claro. Y los otros dos cómplices dentro deambulando, de la finca, deambulando por las fincas, intentando entrar en los almacenes para que poder robar la mayor cantidad posible de elementos y conseguir un botín importante. ¿Qué es lo que sucede? Pues evidentemente quien mejor conoce la finca es su propietario, y cuando llegaron a la finca los dos hermanos se dan cuenta de que hay un coche sospechoso a la entrada del camino. ¿Y qué es lo que hacen? Pues evidentemente ellos deciden quedarse en el coche a la entrada del camino hasta que llegue la Guardia Civil. Cualquiera que quiera salir de allí tienen que salir por donde están ellos. Si ellos bloquean la salida, evidentemente van a tener complicado salir. Y la contraestrategia sale perfecta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues evidentemente se acercan a ver quién hay en el coche y se dan cuenta de que hay una mujer apostada en la parte de atrás con un teléfono, que era la encargada de avisar de la presencia de quien llegase. Perdón. Entonces la mujer se da cuenta de que la han visto e intenta huir, y en la huida pierde el teléfono, y ese teléfono pues ya se queda a disposición de la Guardia Civil, porque el que iba a ser el agricultor que iba a ser robado recoge el teléfono y se lo entrega a la Guardia Civil para... O sea que esta mujer que estaba en la parte de atrás del coche, que era la centinela para dar el aviso de si venía alguien, claro, coge el teléfono móvil para dar el aviso a sus dos compañeros que estaban dentro. Efectivamente. Y en ese intento de llamarlo pierde el móvil. Efectivamente. ¿Y por qué sabemos que esta mujer tiene que ver con los otros dos asaltantes? Pues muy fácil. En los vídeos, en las grabaciones, se ve cómo esta mujer
en el silencio de la noche se pone a llamar a sus compañeros, a voces. Y se escucha perfectamente en los vídeos que captan las cámaras y va en busca de los otros 2 asaltantes. Los 2 asaltantes vienen en su busca y cogen, se llevan el coche, intentan salir por otra parte del camino, no pueden salir e intentan volver. Y Al volver... a todo esto, los agricultores dueños de las fincas, Sí. este agricultor y su hermano, que ahí estaban, ¿no? Viendo el panorama. Viendo el panorama dentro de un coche todoterreno, ¿no? Viendo los movimientos de esta gente. Con la Guardia Civil ya avisada. La Guardia Civil avisada. Ellos pensaban que tapando la salida del camino le iba a dar tiempo a la Guardia Civil a llegar y ver lo que estaba sucediendo. Pues efectivamente, cuando estos presuntos ladrones se dan cuenta de que la estrategia le ha salido mal y le está saliendo bien al propietario de las fincas, ¿qué es lo que hacen? Uno de ellos se baja del coche con un machete de medio metro, de considerables dimensiones, y intenta agredir al propietario de la finca, que se refugia en su coche. Y tiene la suerte de que no le alcanza ningún machetazo, pero uno de estos machetazos sí alcanza el faro, uno de los faros del coche, y el capó del coche, haciendo una grieta de aproximadamente unos 20 centímetros y atravesando el capó del coche. Evidentemente hay que imaginarse lo que hubiera sucedido si ese machetazo llega a parar en el cuerpo de este agricultor o de su hermano. Vamos a decirle a los oyentes que cuando estén escuchando el programa, si quieren ver con sus propios ojos cómo se encuentra el vehículo y conocer un poquito más en profundidad la noticia, en las redes sociales y página web tanto de FH Almería como de Cerca podrán ver pues el estado del vehículo y ver imágenes sobre todo de lo que ocurrió. Pueden ver imágenes de las grabaciones, pueden ver imágenes de cómo ha quedado el vehículo después del machetazo, cómo ha quedado el faro del vehículo, cómo es el coche que se ha usado en toda esta operativa. Prácticamente se puede ver todo y se pueden hacer una idea de qué es lo que ha sucedido. Estamos hablando de unos invernaderos que están en la zona norte del polígono industrial de Santa María del Águila, que se conoce como el Algarrobo. Es un sitio donde hay zonas de invernaderos. Ya hemos dicho que la zona norte de Santa María del Águila ha sido protagonista todo el verano de continuos robos que se han ido produciendo. Bueno, pues sigue la historia. Abandonan el vehículo, salen corriendo cuando llega la Guardia Civil. Claro, nos encontramos en ese momento en el que uno de los asaltantes, fruto del nerviosismo de que está viendo que lo han pillado, coge un machete de medio metro y empieza a pegarle machetazos al vehículo del agricultor, el que le tapaba la salida. Dueño de la finca, ¿no? El que le tapaba la salida. Entonces, pero ya como se da cuenta que aparece la Guardia Civil, pues deciden abandonar el coche, el teléfono, que también lo han perdido, no lo buscan, y las 3 personas, la chica y los 2 asaltantes, se van entre invernaderos y abandonan el coche y el teléfono. Pues bueno, pues se le explica a la Guardia Civil todo y, claro, sorpresa, la Guardia Civil cuando ve el coche... Los tiene ya fichados. Lo identifica como un vehículo conocido por ellos porque ha participado en, digamos, otros hechos de semejante naturaleza. No puedo precisar ni cómo, ni dónde, ni cuándo, porque no tengo esos datos, pero el vehículo le resulta familiar y la matrícula también. Con lo cual yo creo que identifican inmediatamente a sus propietarios y por el teléfono iban a identificar inmediatamente a la mujer, ¿no? Pero ¿cuál es la sorpresa? Que a la mañana siguiente, cuando la Guardia Civil queda con el propietario de los invernaderos que iban a ser asaltados, pues se encuentran con la sorpresa que la mujer que participó en todo estos hechos y era la encargada de avisar la llegada de los propietarios que iban a ser robados, se presenta en la Guardia Civil y denuncia el robo del teléfono. Me quedo sin palabras. Y denuncia el robo del teléfono. Claro, la Guardia Civil seguramente le ha dicho, sí, no se preocupe usted que lo tenemos aquí. Lo hemos encontrado, el teléfono. Bueno, y me imagino que la Guardia Civil, por lo que habrá hecho, ha sido pues recoger todos los datos relacionados con este asunto, porque el final de esta historia para esta mujer no es la que ella supone,
No. Pero hay que tener cara, ¿no? Para presentarte a la Guardia Civil cuando la noche anterior has estado siendo cómplice de un robo. Bueno, que tu voz y tu silueta y tu imagen están grabadas por unas cámaras que están delatando que estás siendo parte de una estrategia para robar en invernaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pero estamos en un tiempo en el que vale absolutamente todo y lo estamos viendo, ¿no? Me imagino que alguien le habrá recomendado a la chica pues que vaya y denuncie que le han robado el teléfono. ¿Para qué? Pues para quedar lejos de cualquier imputación. ¿Por qué? Como no pudieron robar nada, pues parece que no ha pasado nada, pero sí hubo un intento de agresión que podía haber terminado en asesinato. Uh-huh. Evidentemente, la marca del machetazo en el capó de ese todoterreno se puede ver en las fotografías, que es inmensa. Eso, en el cuerpo de una persona, es muerte segura. Evidentemente, yo me imagino que si no se ha producido robo, si se ha producido intento de robo, las cámaras lo han reflejado y a mí me da la sensación de que estos personajes pues tienen un historial, digamos, apreciable, un historial delictivo apreciable, y que yo creo que el vehículo que ellos estaban usando también es conocido por otras actuaciones. Vamos, yo he podido saber que la semana pasada, o estas semanas anteriores, ya lo detuvieron cargado de rafia de la que se usa en los invernaderos para entutorar los cultivos. Evidentemente, yo me imagino que sería fruto de un paseo por los invernaderos y coger todos esos ovillos de lo que así se conoce como guita para amarrar pimientos, amarrar pepinos y entutorar. Es que yo aquí a simple vista veo varios delitos a falta de que lo adjudique un juez, ¿no? Lo dictamine un juez, pero aquí hay allanamiento de una propiedad privada, intento de asesinato, se ve la marca del machete en el coche, intento de robo. Uh-huh. El vehículo ya estaba fichado, o sea que seguramente sean reincidentes, ¿vale? Entonces, ya sí que es verdad que si con todos estos datos no se puede hacer algo contra esta gente, mi confianza en la defensa de la propiedad privada se caería por el suelo. Lo que sí está claro es que no podemos imaginar qué es lo que hubiera sucedido si el agricultor y su hermano no hubieran reaccionado. Pues nada, estaríamos hablando de otro salto más. Claro. Pero es que esta misma noche pasada, digamos unos metros hacia el Ejido, se han producido robo en 2 invernaderos de cajas de lañas de las que se usan en entutorar y rollos de rafia que se usan para entutorar, que los agricultores me lo han dicho esta mañana, si anoche nos robaron a nosotros también. O sea que toda esta gente en el silencio de la noche está andando por todos los sitios. Evidentemente, la protección de las cámaras está dando sus resultados, no solamente aquí, sino en la operación que ya comentamos hace unos días de los 350.000 euros en asaltos en almacenes de suministros. Las ¿no? cámaras están dando sus resultados. A ver, lo primero, si alguien se espera que con esos 5 que cogió la Guardia Civil hace en el mes de agosto y que se anunció hace unos días, ya están todos los ladrones del campo capturados, que se vaya olvidando. Porque, vamos, hay un montón de grupos distintos, independientes, que están perpetrando este tipo de robos. Sí, pero... Y luego, en segundo lugar, pues... quería comentar que por qué que sí que está dando su fruto a esta videovigilancia de las cámaras de seguridad, pero por qué el agricultor tiene que comprometer su físico enfrentándose a este tipo de gente, porque está claro que si no llegan a estar él y su hermano, lo mismo estaríamos hablando de que huyen con el botín. Sí, evidentemente, pero lo que no se puede hacer es dejar que los que quieren hacer este tipo de actuaciones tengan el convencimiento de que no pasa nada. No, sí, está claro, sí, un hurra por los agricultores. ¿Por qué hay cámaras? Hay cámaras para molestarlos a ellos. O sea, teníamos que estar hablando de que no se debe de molestar al agricultor y ahora estamos hablando de que hay que molestar a los delincuentes, evidentemente, y poner a disposición de la fuerza del orden pues todas las herramientas que se puedan para que puedan aplicar
la ley. Evidentemente es lo que hay que hacer, y uno de los motivos por los que estamos difundiendo esta información es precisamente porque hay agricultores que están luchando contra los robos con sus medios personales, y de esta forma, para evitar que toda esta gente se piense que en la impunidad de la noche el campo es un objetivo fácil. Es que si los ladrones no se amedrentan, posiblemente daremos noticias trágicas de enfrentamientos que haya entre los propietarios de las fincas y los ladrones. Pues hombre, no me gustaría, no tenía pensado recordarlo, pero que en el año 2000, a escasos metros de donde se ha producido este suceso, ya tuvimos la mayor desgracia que se ha producido en este campo por un asalto a 2 agricultores que terminaron muertos, ¿no? Eso ocurrió en el año 2000, que dieron origen a aquellos sucesos lamentables que se produjeron en el poniente almeriense, y fue muy cerca de esta zona. Yo espero que no volvamos a algo parecido por un motivo diferente. Hay muchos objetos, hay muchos elementos en el campo en estas fechas que tienen valor, y hay mucha gente que no se quieren ganar la vida trabajando y quieren usar esos elementos. Ahora también yo considero que esos elementos tienen valor porque hay quienes compran esos elementos y van por la vida de honrados. Evidentemente también hay que, de vez en cuando, decir aquí a través de los micrófonos y en los periódicos, comentar alguna sentencia que pues a alguno de estos le cueste el invernadero entero, ¿sabe? Y seguramente su chalet también, por haber recepcionado productos robados, y a ver si de esa manera pues cunde el ejemplo y algunos se lo piensan. No vaya a ser que me pillen a mí y los 35 años que llevo trabajando los pierdan 10 minutos, que puede ser, ¿no? Ya sé que no se deben de matar moscas a cañonazo, pero evidentemente estamos llegando a un nivel que estamos viendo pues el auténtico oeste americano en el campo almeriense, y yo creo que eso habría que cortarlo de alguna manera. Fijaros a qué me dediqué anoche después de ver un partido de fútbol de la Champions, y lo que yo, en lugar de ir a acostarme, lo que tuve que estar haciendo para perseguir una noticia que yo la considero un escándalo. Porque que haya 17.000 familias que se dediquen a la agricultura, que tengan que estar pensando en poner cámaras, en tener perros, en poner vallas, en tener que darse una vuelta por el invernadero de vez en cuando, a ver si los chorizos de la noche, las collas del robo, están violentando sus fincas, destrozando cultivos y llevándose elementos que hay otros sinvergüenzas que están metidos en el entorno normal de la agricultura, comprando esos elementos para que estos chorizos tengan negocio. O sea, es verdaderamente lamentable. Es un sistema perfecto para la corrupción más deplorable. Pues bueno, vamos a dar paso a la voz del protagonista que intentó evitar el robo, que lo consiguió, evitar el robo. Y que consiguió también que en este caso los ladrones salieran perdiendo, porque perdieron el coche y el teléfono, que yo creo que tiene más valor que lo que se iban a llevar. Pues vamos a escucharlo. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Estamos con un agricultor que anoche fue objeto de robo. Bueno, no fue objeto de robo porque consiguió evitar que entraran en la finca gracias a las cámaras que tenía instaladas, que le saltaron al teléfono. ¿No fue así? Sí, estaba estando en mi casa sobre las 12:30 pasadas. Me salta la alarma de las cámaras que tengo instaladas, y me percato cuando me meto en la cámara que hay 2 individuos intentando acceder a lo que es a mi cortijo, mi invernadero. Total, cuando pues, echo andas para el invernadero, y cuando llego me encuentro que está el coche con una presencia femenina, una mujer, y entonces pues me di cuenta que era el mismo coche que estaba aparcado en mi cortijo, digamos, la puerta de mi cortijo, intentando robarme. Cuando ya me percato de que hay 2 individuos más que vienen, uno de ellos el cual me viene con un machete de unos 50 centímetros, y yo dentro del coche, vamos, sin salir, empezó a darme machetazos en el coche, los cuales tengo imágenes y eso del coche.
y que venía por mí, porque el camino no tiene salida. Pues claro, yo al no querer dejarlo salir, pues estaba intentando que me fuera para poder escaparse. Y por la suerte de que ya en esos instantes pues llegó la Guardia Civil y echaron a correr. Sí, en la huida, bueno, antes de venir, creo que llamaste a un hermano tuyo para que te acompañara y llamaste a la Guardia Civil, ¿no? Sí, todo eso estaba mi hermano conmigo, acompañándome, que bueno, que afortunadamente no pasó nada, pero que tuvo faena porque venía con las intenciones de no hacer prisioneros. Venía con un machete de unas dimensiones de 50 centímetros por lo menos, en el cual, que venía por nosotros. Y el otro eran dos adultos y una mujer. Los otros intentaron escapar, se fueron por un camino el cual no tenía salida y cuando llegaron al final dejaron el coche abandonado y se echaron a correr. Sí, parece que perdieron, la mujer parece que también perdió el teléfono en la huida, ¿verdad? Sí, el teléfono de ella está en la Guardia Civil, lo tiene en su poder, el teléfono de la Guardia Civil. Y al parecer el coche, está, digamos, a por la mañana todavía sigue aquí, no han venido a recuperarlo ni a nada, pues se ve que temen que la Guardia Civil lo esté vigilando algo, pero bueno, a ver si la Guardia Civil pues da con ellos. Y no es la primera vez que usted es objeto de este tipo de atraco. En esta ocasión, y gracias pues a la prevención con las cámaras, ha podido evitar que ser objeto de otro nuevo robo. Podemos decir que en este caso parece que los delincuentes son los que han salido perdiendo. Es una pena que en este campo tengamos que estar con este miedo, porque ya no es una vez, ni dos, ni tres, ni soy yo, el vecino, el de al lado, todos estamos sufriendo robos continuos y no sabemos, y siempre son los mismos. El caso es que los ladrones, las autoridades saben quién son, pero como hay impunidad y no hay mano dura, pues roban una vez y otra. Pues a mí yo tengo en ocasiones que me han robado hasta 3 veces seguidas en el mismo cortijo y ya que yo digo, pues si es que mejor dejar la puerta abierta. Y vecinos y familiares y más agricultores, ¿verdad? Todo, no, ellos no tienen impunidad, se llevan motores, venenos, se llevan para revenderlos. También hay que tener un poquito de consideración esos agricultores que compren esos productos robados, que eso pues tienen casi más delito que el que los roba. Entonces, pero estamos vendidos en este campo, no tenemos seguridad ninguna y no hay justicia. Como no hay justicia, pues les da igual y hacen con nosotros lo que quieren. Muchas gracias. Venga, nada, hasta luego. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, escuchábamos la indignación de este agricultor de Santa María del Águila, alterado, se le notaba en el tono de la voz alterado, que, bueno, con total normalidad, porque ha vivido, como decíamos en el inicio del programa, un episodio que bien podría ser el guión de una película de terror, que en esta ocasión, afortunadamente, no ha acabado, donde los buenos han ganado y los malos han salido perdiendo, ¿no, José Antonio? Sí, sobre todo hay que ponerse en su pellejo y ver cómo te viene un señor a la 1 de la madrugada con un machete de medio metro hacia ti, con intenciones de, bueno, ahora ya sabemos lo que ha pasado, pero en ese momento, en esos segundos anteriores a que este hombre clavara el machete en el capó del todoterreno, que te digo, un coche de importantes dimensiones y con una chapa fuerte, consiguió atravesar la chapa. Imagínate el golpe que le dio. No, si eso te deja en el sitio. Por eso digo, y yo creo que este hombre, la suerte que tuvo, que iba acompañado por su hermano. Y ahí tenía ese respaldo, pero si por intentar llegar lo antes posible para evitar el robo no se lleva a su hermano, yo no sé ni lo que podía haber pasado, ¿no? Evidentemente. Y luego, pues, otra cosa, que el camino no tuviera salida, podía haber salido la estrategia bastante bien y podía haber salido fatal, ¿no? Porque vete tú a saber ni por dónde tiran estos señores cuando quieren huir. O imagínate que en lugar de tener el coche que tienen un coche, digamos, de más potencia, o tienen un coche que no quieren abandonar por lo que sea, porque vaya cargado con algo o con lo que sea, y terminen pues embistiendo al vehículo. O sea, podía haber
terminado este robo en algo verdaderamente dramático. Pero claro, los agricultores, evidentemente todo el mundo quiere proteger lo suyo. Tienen las cámaras puestas, está viendo por el teléfono que están metiéndose en su propiedad, que ya tiene 6, 7, 8. Hace unos años creo que le robaron un tractor de 80.000 euros. Sobre todo, este ejemplo no es el ejemplo de actuación de un agricultor que le han robado por primera vez, que lo está viendo en directo y que se queda estupefacto. No, es el agricultor que ha actuado con la rabia y la impotencia de haber sido objeto de robo en otras ocasiones, y se ve cómo ha hecho lo imposible para intentar ponérselo difícil a los ladrones. Dicho de otra manera, es el comportamiento de un agricultor que los está esperando. Que está esperando a los delincuentes, que tiene sus cámaras, a que le den el asalto, porque tiene sus cámaras, lo tiene todo previsto para ponerse en contacto con Roca, el departamento de la Guardia Civil que se encarga de los robos en el campo, y decir: aquí están. Tardó 8 minutos la Guardia Civil en aparecer. Evidentemente la Guardia Civil no está en el invernadero escondida esperando a que venga esta gente, sino... pero la Guardia Civil es consciente de esta oleada de robos y se espera que 8 minutos, estos avisos. 8 minutos, evidentemente, es un periodo corto de tiempo. A todo el mundo nos gustaría que fueran 30 segundos, pero evidentemente se tienen que trasladar del sitio donde estén, tienen que recibir la llamada, tienen que ubicarse y tienen que trasladarse y llegar al sitio, y 8 minutos está bastante bien, que parece ser que fue el tiempo que tardaron en llegar. ¿Por qué tardaron en llegar tan poco? Porque yo creo que conocían de sobra la zona, al agricultor, las incidencias que ha habido en esa zona, dónde estaban los invernaderos. Evidentemente, el campo es muy grande y tardaron muy poco en llegar. Yo creo que esa fue otra suerte enorme que ha habido en este asunto para que no haya terminado en un caso dramático. Que parece anecdótico, que de anecdótico no tiene nada. Es un caso grave, le puede pasar a cualquier agricultor y las consecuencias pueden ser y el final podría haber sido mucho más trágico. Sí, el final podría haber sido mucho más trágico. Pues vamos a dejar ya zanjado este asunto, ¿vale? Hemos explicado largo y tendido lo que ha ocurrido y no deja indiferente a nadie, y yo creo que muchos agricultores se pueden sentir identificados porque hayan vivido situaciones similares o algún conocido que tengan que haya podido vivir algún suceso parecido. Sí, de cualquier forma sería importante recordar también que aquellos que quieran ver las imágenes de todo esto que hemos comentado en fhchalmería.com y en decerca.com pueden encontrar las fotografías, la noticia, vídeos, y en las redes sociales también de cerca pueden encontrar más información de todo lo que hemos dicho aquí en la radio, que lo pueden ver visualmente con las fotografías y los vídeos que se han añadido en estas plataformas. Bueno, pues vamos a dar paso a otro tema que nos va a introducir Luis, así que dejamos este zanjado. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, vamos ahora a escuchar otra entrevista que nos va a presentar Luis Saracho. Muy buenas, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, lo hemos estado leyendo en prensa desde la Universidad de Murcia. En el equipo del profesor Marino Bañón Arnaos están haciendo unas investigaciones muy interesantes sobre fitomelatonina, que no sé si vosotros alguna vez habéis tomado estas famosas gominolas de melatonina que te ayudan a dormir, etcétera, ¿no? Sí, me suenan. Pues la investigación va en torno a a una melatonina de origen natural que se podría sacar de las plantas, ¿no? Entonces, en una provincia como es Almería, en la cual pues, todo aquello que sale de las plantas se puede traducir fácilmente en riqueza, pues nos interesaba especialmente cómo va y hacia dónde va esta investigación. Así que hemos tenido la suerte de poder contactar con el profesor y tenemos su entrevista. Si queréis la podemos escuchar. Pues sí, vamos a escucharla. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio.
Hoy tenemos el placer de hablar con Marino Bañón, catedrático de Fisiología Vegetal en la Universidad de Murcia y destacado investigador en el campo de la agricultura regenerativa. Con una creciente presión desde la Unión Europea para reducir el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, los agricultores enfrentan el reto de mantener la productividad sin comprometer la sostenibilidad. El profesor Bañón nos acompaña para hablar de cómo la fitomelatonina y otros avances en bioestimulantes naturales están revolucionando la manera en que cultivamos nuestros alimentos, ayudando a equilibrar la producción con el respeto por el medio ambiente. Muy buenas, profesor, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Encantado de saludarte, Luis. Bueno, tenemos que agradecer que haya podido sacar este hueco para nosotros y queríamos preguntarle, para empezar, sobre esa agricultura regenerativa, porque no sé si somos conscientes de la importancia que tiene esto y sobre todo que va a tener en un futuro próximo. Bueno, sí. Hoy en día estamos abocados a mejorar nuestras maneras de cultivar tanto los alimentos como los alimentos destinados al ganado, siendo más cuidadosos con el medio ambiente y sobre todo con nuestro suelo. Nuestro suelo y nuestro agua son lo que realmente nos van a permitir seguir haciendo lo que queremos hacer, es decir, cultivar, obtener buenos productos y poder volver a hacerlo en cada temporada, que eso es muy importante. Bueno, queríamos hablar también de esta fitomelatonina, que antes he hecho una paradiña ahí en la introducción porque no sabía si lo estaba pronunciando bien, fitomelatonina, porque es una palabra que a los que somos prófanos pues no sabemos exactamente de qué se trata, pero como cuando hemos leído sobre su investigación, pues hemos visto que es un compuesto que es clave y que además puede tener grandes beneficios para las plantas y para ayudar a depender cada vez menos de esos fitosanitarios, ¿verdad? Sí, este es un compuesto natural que ha venido un poco a revolucionar desde la base todas las investigaciones en los últimos 20 años aproximadamente. Es decir, la melatonina es un compuesto hormonal que se conoce bien desde el año 1958 en mamíferos y en humanos, y todos esta molécula la relacionamos con nuestra calidad del sueño y la Correcto. manera de al final esta molécula regula los ciclos de sueño-vigilia, y aunque tiene otros muchos papeles importantes de regulación del ciclo circadiano, y regula a otras muchas hormonas. Claro, cuando nosotros vimos que este compuesto estaba presente en plantas, pues la sorpresa fue mayúscula, porque la mayoría de los investigadores acudieron a que, era un artefacto, o era una contaminación, o era, en definitiva, algo inexplicable. Y fuimos a nivel mundial un grupo en Estados Unidos, un grupo japonés, y nosotros los que, allá en el año 2000, insistimos y empezamos a descubrir una cantidad de investigaciones muy básicas, una cantidad de funciones a esta molécula increíbles. Y hoy en día, está reconocida como una nueva hormona vegetal que regula multitud de aspectos que, en definitiva, inciden en la producción de las plantas. Pues esto es muy interesante. Ya saben los oyentes que nosotros siempre intentamos estar muy atentos a todo lo que se pueda aplicar a la agricultura de Almería. Entonces me hace preguntarme, todas estas investigaciones y estos descubrimientos, ¿es posible que puedan tener un uso comercial para toda esta agricultura bajo plástico que tenemos aquí, o la propia agricultura murciana, que también es muy amplia? Sí, ahora mismo existen suficientes datos experimentales, datos de laboratorio, podemos decir,
pero también suficientes datos de campo en múltiples cultivos, desde cultivos de invernaderos hasta cultivos, hasta aplicación en cultivos de cereales o de frutales o de otro tipo, en los que se obtienen unos beneficios bastante considerables, ya que la molécula regula desde los procesos de germinación hasta la fotosíntesis y todo el proceso de desarrollo, incluyendo, por ejemplo, los procesos de maduración o los procesos de poscosecha. De manera que existen muchos campos de aplicación, desde semilleros en invernaderos, por ejemplo, hasta conservación de frutas y hortalizas, con unos datos que cuantitativamente nos demuestran que hay una mejora en la producción y en la calidad de los productos. Porque, corríjame si me equivoco, a raíz de su investigación se ha desarrollado un bioestimulante natural, ¿no? El Pitomel Agro. Sí, nosotros empezamos a investigar en el año, aproximadamente en el año 2000, a través de una colaboración con unos colegas médicos, y hace aproximadamente unos 15 años o cosas así, nos planteamos de por qué no podíamos obtener una melatonina, en vez de origen sintético, que es la que generalmente se utiliza, una melatonina de origen natural, es decir, de origen vegetal, para poder aplicarla a los cultivos. Es decir, nosotros queremos evitar la utilización de productos químicos y utilizar extractos vegetales naturales que puedan mejorar no solo los cultivos, sino otras muchas aplicaciones que tiene la melatonina en el campo de la nutrición humana, en el campo de la nutrición animal o en el campo de la cosmética, por ejemplo. Todos esos aspectos, nosotros también, paralelamente a nuestras investigaciones agrícolas, también tenemos colaboraciones con empresas en donde aplicamos los extractos a cosmética o a alimentación, como os digo, por ejemplo, en ganado o en mascotas. Uh-huh. Pues esto es realmente interesante. A mí me gustaría preguntar, para ir terminando, sobre cuál puede ser el siguiente paso necesario o cuáles pueden ser los siguientes pasos, ¿no? Porque nosotros siempre lo intentamos llevar todo al terreno comercial de la agricultura, y me gustaría saber cuál puede ser el camino a recorrer o cuál deberían de ser los actores necesarios que ahora moviesen ficha para que estas investigaciones pues se tradujesen en mucha más sostenibilidad a nivel general en los cultivos. Muy bien, nosotros no solo, también ese es un paso decisivo que yo como investigador principal pues siempre he tomado, es decir, llevar las investigaciones básicas hacia el campo aplicado para ver realmente qué nivel de transferencia se puede hacer, qué aplicaciones se pueden abordar y qué beneficios se pueden obtener. En ese terreno nosotros ahora mismo estamos desde la universidad, somos lógicamente investigadores de la universidad. Yo como catedrático de la Universidad de Murcia, ahora mismo estamos en un proceso de generación de una empresa de base tecnológica, una spin-off, para poder explotar y comercializar estos productos, con los que, ya tenemos algunas colaboraciones con empresas del sector fitoquímico. Curiosamente, hay más interés del sector fitoquímico no español y no almeriense y no murciano que de la propia zona, cosa lo cual no nos agrada demasiado. Nos gustaría que se pudiera explotar en nuestro ámbito, en nuestro terreno, es decir, aquí en el sureste de España, y ahora mismo pues, estamos en contactos para desarrollar estudios pilotos, aunque ya tenemos muchísimos datos y ya estamos entrando en hablar de formulaciones para comercializarlo próximamente.
Pues vamos a estar muy atentos y estaremos desde aquí, desde FH Almería Radio, dando toda la información de los avances que se hagan en esta investigación. Profesor Marino Bañón, catedrático de Fisiología Vegetal en la Universidad de Murcia, muchísimas gracias por atendernos y, como acabo de decir, vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda salir de esta investigación porque nos parece realmente interesante. Muy bien, Luis, pues muchas gracias a vosotros por la difusión y quedamos a disposición vuestra y de aquel que tenga interés. Recordar que estamos en una institución pública como es la universidad y abiertos a dar explicaciones y a todo tipo de colaboraciones para poder desarrollar estos productos y obtener las mejoras que preveemos que son interesantes en nuestro campo. Pues muchas gracias de nuevo y nosotros continuamos. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, pues estas han sido las palabras del profesor Bañón de la Universidad de Murcia, si no recuerdo mal. Luis, Correcto. ¿cuáles han sido las sensaciones? Bueno, pues a mí me llama mucho la atención cómo todavía a día de hoy cosas que creemos que ya podemos saber todo, ¿no? Que me refiero a lo que se pueden sacar de las plantas, ¿no? Y sin embargo nos encontramos este tipo de investigaciones tan cerca en la Universidad de Murcia y quién sabe, ¿no? Si a lo mejor dentro de unos pocos años tenemos invernaderos llenos de plantas que no es para dar pimientos ni para dar tomates, sino para melatonina, ¿no? Eso podría ser una opción. No sé vosotros si veis que este tipo de investigaciones tiene futuro en una provincia como Almería, en una zona como el Poniente. Pues hombre, al final cuando un agricultor cultiva en su invernadero, está cultivando salud, ¿no? Porque los alimentos son salud, sobre todo las frutas y hortalizas que se cultivan aquí, y salud también es dormir bien, ¿no? Entonces, si en vez de producir un alimento que se ingiera, lo que se está produciendo es una planta que te está aportando un elemento que te va a ayudar a conciliar el sueño, pues no estamos otra cosa que siguiendo en ese objetivo de cultivar salud. Además, esta melatonina también hay mucha gente que la utilizan para dormir, por supuesto, pero lo tienen dentro de su rutina de anti-aging, ¿no? Es decir, que lo toman porque a partir de los 35 pues se genera menos de forma natural y esto ayuda a mantenerse joven, ¿no? Yo tenía una amiga que me decía que ella lo tomaba no tanto para dormir, sino para mantenerse joven. Bueno, sabemos que aparte de hortalizas así en directo como las conocemos, pues en los invernaderos ahora son una fuente de producción de melatonina, de licopeno, de otro tipo de cosas. También se cultivan, se extraen cremas para la belleza con el pepino, ¿no? Pues bueno, pues al final esto va a depender de la demanda que haya de dichos productos, ¿no? Sí, sobre todo que va a tener una versatilidad la producción en invernadero espectacular. Y simplemente eso lo que va a hacer es que se utilice mejor todo lo que se puede conseguir de un invernadero agrícola y que le dé más futuro a la producción bajo plástico. Otra cosa que me llamaba la atención de lo que me comentaba el profesor Arnao era que de momento estaban recibiendo más interés de zonas alejadas a Murcia y Almería. Y esto pues nos llamaba la atención porque precisamente aquí, que lo tenemos al lado de la Universidad de Murcia, somos una zona tan agrícola. No sé si vosotros recordáis otros casos en los que esta zona, Almería, al final haya tenido que ir a rebufo. Bueno, aquí tuvo su boom el cultivo del cáñamo industrial y los derivados que se podían hacer, los productos derivados que se podían hacer del cáñamo, y tuvo su boom. Lo que pasa es que volvemos casi sin querer otra vez a lo mismo de antes, ¿no? Era un cultivo que era objeto de robo porque recordemos que el cáñamo es, digamos, la planta de la marihuana, pero sin los niveles de THC, digamos, con los que se considera una droga, ¿no? Uh-huh. Y con este cáñamo pues se hacen un montón de productos para la piel, para el consumo y que mejoran pues muchas características de la salud. Hasta bicicleta. Fíjate, porque del cáñamo como del cerdo, ¿no? Se aprovecha todo. Sí.
Pues la verdad que sí, que son noticias que nos llaman la atención, pero seguramente el futuro va por ahí y las investigaciones pues se van conduciendo a todo este tipo de cosas que se pueden hacer con lo que se produce en un invernadero, con lo cual pues solamente viene a corroborar que un invernadero es una fuente de salud única que yo creo que estamos sabiendo aprovechar bastante bien. Pues sí, Luis, una entrevista muy interesante. Seguiremos muy de cerca a ver si hay algunos agricultores que se animen a cultivar este tipo de plantas para conseguir este tipo de elementos. Y vamos a comentar una última noticia al final. Si quieres vamos a pasar a otro tema porque es respecto a estas subvenciones, ¿no?, que se han ampliado el plazo. Así que vamos a comentar ahora el tema. Bueno, decíamos al principio del programa que la Junta ha ampliado a 2 semanas el plazo para solicitar las ayudas de 100 millones de euros destinadas a modernizar la maquinaria y el equipamiento agrario. Al final, pues como decimos, siempre ocurre esto, ¿no? Se pone una fecha y luego para los rezagados pues se amplía el plazo, incluso se amplían algunas de las posibilidades que se pueden emplear este tipo de ayudas que son fundamentales para la agricultura del sureste español y en general la agricultura nacional. Sí, a mí me encanta ver cómo la administración le gusta invertir en la agricultura del sureste español porque sabe que es un dinero seguro, que este dinero que se invierte se puede recuperar con impuestos con cierta facilidad, ¿no? Y vemos noticias como esta para que se amplíe el plazo para que se aproveche ese dinero. Sobre todo, pues muy focalizado en los jóvenes agricultores, que se mantengan las nuevas generaciones interesados en el sector agrícola, y me parece perfecto que desde la Junta de Andalucía se promuevan este tipo de ayudas y este tipo de agricultura para los jóvenes agricultores, como decimos. Vamos a dar por concluido el programa de hoy con un tema bastante controvertido que yo creo que va a dar mucho que hablar. Como ya saben, nosotros aquí hacemos nuestro programa diario de agricultura de FH Almería Radio, emitido en Radio Marcador Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 2 de octubre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 5,06 y un último de 2,18. La Perona Semi, un único corte, 3,96. La Perona Roja, un primer corte de 5,06 y un último de 4,36. La Rastra, un único corte, 6,16. La Strique, un primer corte de 6,52 y un último de 3,84. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,79 y un último de 0,67. El español, un primer corte de 1,04 y un último de 0,70. El Almería, un primer corte de 0,75 y un último de 0,68. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,92 y un último corte de 1,37. El gordo, un primer corte de 1,74 y un último de 1,16. El blanco, un primer corte de 2,40 y un último de 1,50. Vamos con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,52. La larga, un primer corte de 1,02 y un último de 0,78. Vamos ahora con el tomate, empezando por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,16 y un último de 0,75. El Daniela, un primer corte de 1,23 y un último de 0,93. El pera, un primer corte de 1,37 y un último de 1,03. Terminamos con los pimientos, empezando por el padrón, que ha tenido un único corte de 1,98. El italiano verde, un primer corte de 1,64 y un último de 0,99. El italiano rojo, un primer corte de 2,27 y un último de 0,65. El lamullo verde, un primer corte de 1,89 y un último de 1,51.
El Lamullo Rojo un primer corte de 2,71 y un último de 2 euros. El California Verde un primer corte de 1,37 y un último de 1,11. El California Rojo un primer corte de 1,44 y un último de 1,13. Por último, el Pimiento California Amarillo ha tenido un primer corte de 1,52 y un último de 1,30. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 2 de octubre de 2024.